Siempre que haya una crítica, va a haber una justificación, que más que una justificación es una excusa. Cuando criticas a otra persona, esa persona se siente atacada, se cierra en su posición y se ve en la necesidad de defenderse. ¿Cómo? Justificándose. Pero en realidad, más que una justificación, es una excusa en general. Justificación es si no tuviste otra alternativa que hacer lo que hiciste. Pero en general no es así. En general ponemos excusas, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando cometemos los errores habituales que solemos cometer en la vida diaria. Llegar tarde al trabajo, no presentar a tiempo algún informe, pasar un semáforo en rojo, tirar basura en la calle, algún desliz amoroso, agarrarte a piñas o ponerte a discutir con alguno que te insultó. Todos esos son actitudes evitables propias de una persona con baja inteligencia social. Cuando alguien nos critica por estas actitudes que tuvimos, nos vamos a justificar diciendo que llegamos tarde al trabajo porque se te enfermó un pariente, porque se te rompió el auto. Si pasamos en rojo, vamos a decir que teníamos delante un camión y no nos dimos cuenta, o que veníamos apurados. Ante cada situación de irresponsabilidad que cometemos, si alguien nos critica, nos vamos a sentir en la necesidad de justificarnos, que más que una justificación es una excusa, porque no hay una razón realmente válida por la cual no pudimos haber hecho bien lo que hicimos. Pero lo que hace a la inteligencia social no es el hecho de llegar puntual siempre al trabajo, respetar todos los semáforos, no arrojar basura en la vía pública, no tener ningún desliz amoroso, no contestar y pelearnos con quien tiene alguna actitud agresiva con nosotros. Eso hace a la disciplina, hacia la inteligencia social, pero de lo que quiero hablar específicamente ahora es de no criticar al otro cuando hace eso. Si lo hacemos nosotros, bueno, obviamente, ¿por qué pasas un semáforo en rojo? Vivimos en sociedad, hay otros autos a los que les dio verde, es baja inteligencia social. ¿Por qué tenés un desliz amoroso? Si estás en pareja, háblalo con ella o con él. Es baja inteligencia social. La infidelidad es una traición. Los traidores no son personas inteligentes. ¿Por qué te bajás a pelear con alguien que te putea? Es baja inteligencia social. Si alguien te está puteando, ya sea que tenga razón o no, es un pobre tipo, una pobre mina. ¿Qué es eso de andar en la calle puteando? Si tenemos inteligencia social, no entramos en esa, no entramos en el juego del otro. Pero cuando lo hace el otro, lo que nosotros jamás tenemos que hacer es criticarlo. ¿Por qué? Porque siempre que haya una crítica va a haber una justificación, que es una excusa. Del mismo modo que siempre que haya un ataque va a haber una defensa. Y puede incluso que haya una contraofensiva, porque la persona queda resentida si la criticas, si la atacás. En cambio, si no hay ningún ataque, no hay necesidad el otro tiene necesidad de defenderse
ni va a estar interesado en contraatacarte cuando tenga oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Cuenta Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas el caso de Abraham Lincoln. Resulta que Lincoln, uno de los más grandes estadistas de los Estados Unidos, en su juventud se dedicaba a criticar a los demás escribiendo cartas burlonas que enviaba a los periódicos donde atacaba abiertamente a sus rivales. Pero resulta que en 1842 envió una carta anónima a un periódico donde se excedió humillando a James Shields, un político, pero el pueblo entero se burló de él, de James Shields, por esta carta burlona que escribió Lincoln en 1842. James Shields, que era orgulloso y batallador, lo descubrió y lo retó a un duelo. Lincoln no quería pelear, pero no pudo evitarlo sin menoscabar su honor, sin quedar como un cobarde. Tenía que aceptar. Se encontraron para luchar a muerte. Y por fortuna, los que oficiaban de padrinos lograron evitar el duelo a último momento. Este incidente lo marcó tan profundo a Lincoln que nunca más se dedicó a criticar a los demás. Aprendió por las malas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Pero bueno, ¿cuántas veces aprendemos por las malas, no? Como en el caso de Lincoln, en este caso de Lincoln. Años más tarde, durante la Guerra Civil, Lincoln se iba viendo obligado a ir relevando a muchos de sus generales por su incompetencia y la media nación los censuraba. Entonces Lincoln los relevaba y ponía a otros, como hace todo jefe. Pero Lincoln conservaba la calma. Él se decía a sí mismo: no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando alguien hablaba mal del bando del sur, o sea, del bando contrario a Lincoln, él decía: no los censures. Son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. A mí esta creencia me parece bellísima, hermosa, y yo la adopto para mi conducta, ¿no? Porque detrás de cada conducta humana hay una creencia. Y esta creencia: no censures a los demás. Ellos son tal cual como seríamos nosotros en circunstancias similares. Resulta que en la batalla de Gettysburg en 1863, las tropas de Lee, el general del bando contrario, el del ejército del sur, ellos estaban en retirada, y cuando llegaron a Potomac se vieron imposibilitados de cruzar el río porque estaba embravecido por las lluvias, y el ejército unionista victorioso estaba a punto de alcanzarlos. Lincoln sabía de esto, entonces vio la oportunidad de ponerle fin a la guerra de inmediato, por lo que telegrafió al general Meade, como se diga, Meade, ordenándole que no convoque a un consejo de guerra, sino que ataque inmediatamente. Los tenían al alcance de la mano, le iban a poner fin a la guerra de una vez por todas, porque el río Potomac impedía a Lee cruzarlo porque tenía sus aguas embravecidas. ¿Qué hizo Meade? Exactamente lo contrario a lo que le ordenó Lincoln. Convocó un consejo de guerra y se negó a atacar. Las aguas bajaron y Lee se escapó. Lincoln estaba furioso. Los tenía al alcance de las manos. Solo tenían que estirarlas y la victoria sería suya en una batalla que cualquier general podría haber ganado. Profundamente desencantado y siendo ya una persona que evitaba la crítica, se sentó a escribirle una carta que decía:
Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de los 2/3 de la fuerza de que disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido, y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué hizo Meade cuando leyó esta carta? Si lo hubiera leído, porque la carta nunca le llegó. Así que no hizo nada, porque la carta nunca fue despachada. Se sabe de esta historia porque fue encontrada la carta entre los papeles de Lincoln luego de su muerte. Pero ¿por qué Lincoln no despachó la carta? Y lo más probable es que haya pensado, me es muy fácil ordenar un ataque sentado acá tranquilo en la Casa Blanca, pero si hubiera visto tanta sangre como Meade en las últimas semanas, tal vez hubiese hecho lo mismo que él. Enviar esa carta calmará mis sentimientos, pero va a hacer que se ponga a la defensiva y quiera justificarse, se va a poner en mi contra y eso va a disminuir su utilidad futura. Fíjate la inteligencia social de este gran líder. Así que Lincoln dejó a un lado la carta porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y los reproches son casi siempre inútiles. Qué bonita historia, qué gran ejemplo que nos da este ejemplo. Esta historia real está citada en el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Aprende esto es importante. Si usted o yo, si cualquier persona quiere despertar un resentimiento en la otra persona que dure por décadas y que siga ardiendo incluso hasta la muerte, lo único que tenemos que hacer es una crítica punzante. Con eso basta. Por más seguro que estemos de que la crítica sea justificada. La inteligencia social viene relacionada con la inteligencia emocional. Nunca hay que tomar una decisión estando enojado, ni hacer una promesa estando feliz, nunca hay que actuar bajo un estado emocional. Siempre hay que esperar que la emoción pase. Cuenta Dale Carnegie la siguiente historia personal que le ocurrió a él. Cuando yo aún era joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes de esto, había recibido, de no sé quién, una carta con una nota al pie que decía, dictada pero no leída. Me impresionó mucho esta notita que recibió, que recibió él en una carta que no leyó. Le impresionó mucho la frase esa, dictada pero no leída. Así que pensó, cuenta Dale Carnegie, pensé que quien escribió eso debía ser una persona importante y muy atareada. Yo no lo era, dice. Pero deseaba causar una gran impresión a Richard Harding Davis, así que terminé yo mi breve nota con las palabras dictada pero no leída. Copió esa frase dictada pero no leída de otra persona que le había enviado, que le había devuelto una correspondencia diciendo dictada pero no leída, porque como había quedado en él la impresión de que debía ser una persona importante y atareada, quería darle la misma impresión a este Richard Harding Davis. Así que eso fue lo que hizo.
¿Qué ocurrió? Cuenta Dale Carnegie. Él no se preocupó siquiera en responderme. La carta que le envió a Richard Harding Davis. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie. Su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto, dice Dale Carnegie, que yo había cometido un error y quizá mereciera el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de su muerte, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenzo de admitirlo, dice, era el reproche que me había hecho. Mira, acá con este video estamos aprendiendo inteligencia social. La mente aprende en base a la imitación y a la repetición. Y lo que quiero que te lleves de este video es lo siguiente. Cualquier tonto puede criticar y quejarse. Y de hecho, casi todos los tontos lo hacen. Pero se necesita inteligencia para ser comprensivo y capaz de perdonar. Una persona fuerte no se deja afectar por la crítica y no reacciona al entorno. Una persona fuerte acciona, no reacciona. El control lo tiene él. Si el otro te produce algo, el control lo tiene el otro. Escuchate este caso que es espectacular, precioso, muy interesante. Bob Hoover, un famoso piloto de pruebas y actor en espectáculos de aviación, sufrió un desperfecto en su avión a 100 metros de altura. Los dos motores se apagaron. Gracias a su habilidad logró aterrizar y salvar la vida de sus 3 ocupantes sin sufrir heridas, pero el costoso avión quedó destrozado. Cuando se puso a verificar qué había ocurrido, descubrió lo que sospechaba. El avión había sido cargado con combustible de jet en vez de gasolina común, que era la que consumía ese avión. Así que Bob Hoover pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión y este estaba aterrorizado por su error. Le caían las lágrimas cuando le vio acercarse. Es fácil imaginar la tormenta verbal que podría haber descargado sobre el joven, un piloto tan prestigioso, ante semejante descuido. Pero en vez de esto, Bob Hoover no se quejó ni lo criticó, sino que puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo: para demostrarte que estoy seguro de que nunca volverás a hacerlo, quiero que mañana te ocupes de mi F-51, su avión. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo creen que la persona que cometió este error va a reaccionar? Esperando terrible reprimenda ante terrible error que pudo haberle costado la vida. Hay una historia de cuando John Watson dirigía la IBM. John Watson es el fundador de IBM. IBM, la famosa empresa de tecnología y computadoras. Resulta que uno de los gerentes de IBM cometió un tremendo error que le costó a la compañía, dicen, $600.000. Las cifras pueden variar según de quién escuches la historia. Uno de los gerentes de IBM cometió un error que le costó a la compañía $600.000. Entonces, John Watson mandó a llamarlo a su despacho. Cuando este gerente llegó, con los ojos casi sollozando y la voz entrecortada, le dijo: supongo que estoy despedido.
A lo que Watson le respondió: ¿está usted loco? Acabamos de invertir $600.000 en su educación. ¿Qué crees que pasó? ¿Volvería ese gerente a cometer el mismo error? ¿Cómo será ahora la lealtad a la empresa y hacia su jefe? ¿Estará motivado en el trabajo? ¿El resto de la empresa cómo va a reaccionar? Hay errores y errores. Algunos motivados por falta de ganas, pero otros por querer mejorar. En este caso, el gerente intentó hacerle ganar dinero a la empresa, salió mal y perdieron $600.000. Pero bueno, fue un error por intentar hacer que la empresa mejore. Inteligencia social. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso que la crítica. Y de eso surge la simpatía, la tolerancia, la bondad. ¿Estás de acuerdo? El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicando a los seres humanos. Por medio de la crítica, nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. En el experimento conocido como la caja de Skinner, una paloma o una rata, según la fuente, al presionar una palanca recibía comida, lo que llevó al animalito a presionar la palanca para obtener más comida. Este es el refuerzo positivo. Aprendió a través de la recompensa, pero si el suelo estaba electrificado y al presionar la palanca el animalito dejaba de recibir la descarga, desaprendía la conducta o no aprendía a tirar la palanca. Ese es el refuerzo negativo. ¿Se entendió? Según la fuente, una paloma o una rata. Una paloma. Vamos a suponer una paloma. Premiando la buena conducta, obtenía mejores resultados que castigando la mala conducta. Y esto otros estudios lo han comprobado. Búscalo, la caja de Skinner se llama el experimento. Donde la paloma presiona la palanca, recibe comida. Entonces el animalito presionaba la palanca para obtener más comida. Esto es el refuerzo positivo. Aprendió a través de la recompensa. Pero si el suelo estaba electrificado y al presionar la palanca el animalito dejaba de recibir la descarga, o sea, presionas la palanca, dejas de recibir electricidad. Presionas la palanca, dejas de recibir electricidad. Lo que pasaba con el animalito es que desaprendía la conducta o no aprendía a tirar la palanca directamente. Eso es el refuerzo negativo. Tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. Anhelamos, queremos ser aprobados y tememos a ser condenados. El resentimiento que engendra la crítica desmoraliza a los empleados, a los miembros de la familia, a los amigos, y aún así no corrige la situación que se criticó. Inteligencia social. Por supuesto que nos dan ganas de reprimir el error con contundencia para que no vuelva a ser lo mismo. Pero eso no es inteligente. Inteligente es aprobar la conducta, perdonar, ser amable. Por las buenas se llega mucho más lejos que por las malas. Pidiendo por favor y hablando con amabilidad se consiguen más cosas que dando órdenes. El psicólogo Henry H. Goddard
realizó un estudio en los niveles de energía de los niños usando un instrumento llamado ergógrafo. Sus resultados son fascinantes. Descubrió que cuando los niños estaban cansados y se les daba palabra de aliento, el ergógrafo mostraba un aumento de energía en ellos. Cuando se les criticaba o se les desanimaba, el ergógrafo mostraba que su energía física decaía. Puede que usted haya descubierto esto de manera intuitiva. Cuando alguien te alienta, no sube tu nivel de energía. O cuando alguien te critica, no te hace ese comentario decaer. Las palabras tienen un gran poder. ¿En qué clase de ambiente piensa usted que se podría crear si usted continuamente animara a las personas cuando hacen su primer contacto con ellas? No solamente las estimularía, sino que usted se convertiría en un transmisor de energía. Si cada vez que conoces a alguien, si con las personas conocidas, ¿qué clase de ambiente pensás que generás si las estás animando? Las vas a estimular. Y además te vas a convertir en un transmisor de energía y ellos también se van a convertir en un transmisor de energía para vos. Cada vez que entra a algún lugar, la gente, cada vez que vayas a entrar a algún lugar, si sos una persona elogiosa, estimulante, el lugar se va a llenar de energía porque sos vos el que crea ese ambiente. Y usted va a ser el que participe en crear la clase de ambiente que a todo el mundo nos gusta. Su presencia va a alegrar el día de las personas. Y eso es lo que usted quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué clase de persona quiere ser? ¿Usted es exigente y querés que los objetivos se lleven a cabo? ¿Cómo pensás que se logra eso? Parece que funcionamos bajo una psicología de guerra. Es cierto que por ahí no digamos violencia, la agresividad conduce con mayor velocidad al objetivo planteado. La violencia, la agresividad es el camino rápido, pero a largo plazo te llega toda la cuenta junta y se terminó. En cambio, por las buenas, en un ambiente de aprobación, de elogio, de estimulación, tal vez se llegue más lento al objetivo planteado porque no hay un personaje temido donde todos tienen que actuar rápido y bien por temor. Pero vas a coincidir conmigo en que se llega mucho más lejos. En un ambiente de aprobación, esa jerarquización que hay en las instituciones castrenses como la policía, o en los ejércitos, es porque están pensados para la guerra. Y en una guerra no hay, o en un enfrentamiento que tenga la policía con los delincuentes, no hay tiempo de pensar y tomar decisiones. Tenés que tener esas respuestas preprogramadas. Ya tenés que saber qué hacer en una situación de manera anticipada porque no tenés tiempo de pensar. Y por eso es que todos obedecen a uno de mayor jerarquía porque tiene más experiencia y sabe más que los subalternos, ¿verdad? Pero en la vida civil somos todos civiles, no ocurre así. ¿Estás de acuerdo? Contame.